Muy buenos días. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, versículo 1 al versículo 3. Este último versículo es supremamente conocido por los cristianos y muchos lo recitan de memoria y lo comparten también a las personas para motivarlos a que busquen a Dios. Y está bien, llámame y yo te responderé con grandes sorpresas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero creo que tiene mucho más sentido cuando analizamos que Jeremías estaba en la cárcel. Estaba en ese lugar, en semejante situación tan difícil, sabiendo del cautiverio del pueblo que ya estaba en Babilonia, toda Judá, y las circunstancias tan críticas que estaban viviendo, las dificultades que él mismo tenía que enfrentar. Y todo eso pues genera muchas dudas, genera muchos temores, genera muchas preguntas. Y qué increíble que él puede entender que en medio de la dificultad más grande siempre va a tener a Dios, que en medio de la oscuridad más terrible podemos aferrarnos de la mano de Dios y saber que Él sabe a dónde conducirnos, aunque nosotros no veamos nada, aunque las circunstancias sean tan críticas y difíciles, aunque vivamos momentos tan complejos como los vivía el profeta Jeremías. ¿Sí? La vida nos va a traer situaciones que no vamos a entender, otras que no vamos a aceptar, porque nos parecen injustas dentro de nuestra propia percepción, porque nos parecen absurdas. Todo eso vamos a vivirlo. Y más de una de esas circunstancias, a muchos los han llevado a dejar su fe, a resentirse con Dios. Creo que cuando hablo de la parábola del sembrador, que he usado mucho en este tiempo, digo que la semilla que cayó en terreno pedregoso no tenía raíces profundas y por eso se secó cuando salió el sol. Pero luego el Señor explica que es cuando vienen las pruebas, la persecución, que ese cristiano no puede manejar esas circunstancias y sencillamente se doblega, se resiente, se enoja con Dios o cree que esto es una farsa, que es una mentira, que no, que la vida tiene que ser diferente. Y muchas veces se aparta y no da fruto. Pero qué bueno saber que si realmente nosotros estamos conectados con Dios, una de las cosas importantes es que nos enraicemos y nos metemos en la palabra. Si no practicamos las disciplinas espirituales, cuando venga la prueba, que siempre va a venir. ¿Recuerdan el texto? Que la casa cimentada sobre la roca es una casa que cuando el viento sopla, cuando las circunstancias se tornan difíciles, se mantiene porque está afirmada, tiene raíces profundas. Pero en cambio la otra, la que no tiene esas raíces, la que no está fundada sobre la roca, cuando vengan las pruebas y dificultades la tumban. La vida siempre no sabemos cómo nos va a llegar, cómo cantidad de circunstancias nunca las tenemos agendadas. Miro hacia atrás tantos años, tantas circunstancias que he tenido que enfrentar. Ninguna de esas estaban en mis planes, pero sí estaban en los planes de Dios. Qué privilegio poder ahora entender los propósitos de Dios.
Muchas de esas circunstancias hubieran servido para igual resentirme, enojarme, molestarme, pensar que Dios es injusto, que yo no me merezco eso, que yo soy buena persona. Bueno, tantas cosas que decimos. Pero qué bueno saber que Él sabe lo que tiene que hacer. Jeremías estaba en la cárcel. Pablo cuando escribió sus mejores cartas también estaba en la cárcel. Pero desde allí pudo edificar a la gente, animarlos. La epístola del gozo, regocijaos, gozaos en el Señor, a los filipenses, estaba en la cárcel. La epístola a Timoteo. Qué bueno poder nosotros afirmarnos en el Señor siempre, perseverar en su palabra, para que cuando vengan las dificultades, entonces podamos clamarle a Dios y saber que Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas increíbles. Nos va a enseñar el propósito por el cual estamos pasando esa circunstancia. Ese es el contexto. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Jeremías no entendía muchas de las cosas, pero el Señor se las iba a explicar. Le iba a explicar que todo tenía el propósito y que al final de cuentas Él amaba al pueblo de Israel, pero sabía que tenía que pasarlo por esas circunstancias para que entendieran. Seguramente tú también tienes que vivir situaciones difíciles para que entiendas, porque Dios te ama. Las pruebas más grandes son una manifestación grande del amor de Dios. Qué privilegio poder entender un poquito, saber que yo puedo llamar a Dios y Él me va a responder y me va a sorprender.